Saludos cordiales. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la ventilación mecánica invasiva a cargo de los maestrantes en enfermería con mención en enfermería de cuidados críticos. Los integrantes son Yasmín Cuaspud, Carla Chicango, Michelle Montenegro, Anabel Sandoval y Brian Villarreal. En serio, les voy a decir licenciados. Otra vez. Ya. Saludos cordiales. El día de hoy les vamos a hablar acerca de lo que es ventilación mecánica invasiva a cargo de los maestrantes en enfermería con mención en enfermería de cuidados críticos. Los integrantes son licenciada Yasmín Cuaspud, licenciada Carla Chicango, licenciada Michelle Montenegro, licenciada Anabel Sandoval, licenciado Brian Villarreal y mi persona, Evelyn Huaca. Ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica invasiva proporciona un soporte ventilatorio temporal a los pacientes entubados. Cabe recalcar que aquí la ventilación mecánica invasiva es un soporte para el paciente, mas no es una técnica curativa. También se utiliza lo que es aquí una presión positiva al final de la expiración para restaurar y mantener la capacidad residual funcional. Dentro de la ventilación mecánica invasiva tenemos objetivos fisiológicos, dentro de los cuales están el intercambio gaseoso, mantener el volumen pulmonar y reducir el trabajo respiratorio. Es importante que durante el intercambio gaseoso, su principal objetivo es incrementar la oxigenación alveolar, como también mantener el volumen pulmonar. Principalmente su objetivo es abrir y distender la vía aérea. Generalmente esto es para prevenir lo que son las atelectasias. También es importante que de esta manera aumente la capacidad funcional residual en el paciente. También es importante reducir el trabajo respiratorio. De esta manera se disminuye el esfuerzo de los músculos expiratorios y con el mismo hecho mejora la oxigenación y la perfusión tisular en el paciente. Como objetivos clínicos tenemos de la ventilación mecánica invasiva, revertir la hipoxia, corregir la acidosis respiratoria, aliviar el esfuerzo respiratorio, prevenir o revertir las atelectasias, disminuir el consumo de oxígeno sistémico o miocárdico y estabilizar la pared torácica. Como efectos fisiopatológicos de la ventilación mecánica invasiva, tenemos que estos efectos fisiopatológicos son efectos sistémicos de la ventilación mecánica invasiva y son atribuibles a la presión positiva intratorácica. Dentro de ellos cabe recalcar que tenemos efectos fisiopatológicos respiratorios, cardiovasculares, neurológicos y renales. Es importante que también dentro de los efectos respiratorios, tenemos que la ventilación mecánica invasiva es la inversión de la PAU durante la inspiración, que pasa de negativa a positiva. Esto hace como consecuencia que aumente el volumen pulmonar y a este aumento provoca el cese de la actividad de los músculos inspiratorios. Dentro de los efectos cardiovasculares tenemos que los pulmones patológicos, especialmente cuando los pacientes ya son entubados, sube la resistencia vascular pulmonar y por lo general aumentan lo que es la poscarga del ventrículo derecho. También cabe recalcar que aquí hay un descenso del gasto cardíaco. Dentro de los efectos neurológicos tenemos que una vez que la presión positiva intratorácica puede aumentar, también puede aumentar la presión intracraneal. Por eso es muy importante vigilar lo que es la presión intracraneal. Dentro de los efectos a nivel renal tenemos que aumenta mayores niveles plasmáticos de vasopresina. ¿Qué hace esto? Que aumente la reabsorción de agua libre y lo que va a provocar aquí es que va a disminuir la diuresis.
En las indicaciones para la ventilación mecánica invasiva, la indicación de intubar y ventilar artificialmente a un paciente va a ser una decisión individualizada. Las indicaciones específicas son la depresión de los centros respiratorios, pueden ser de origen neurológico o farmacológico. También la disfunción de los músculos respiratorios. Otra de las indicaciones es la descompensación de neumonía y broncopatías, el síndrome de distrés respiratorio, descompensación respiratoria postoperatoria, prevención y tratamiento de atelectasias perioperatorias y la situación de shock establecido. En cuanto a la situación del shock establecido, se van a valorar los siguientes criterios. Primero, el estado mental. En el caso de que el paciente esté con agitación, estupor, se va a valorar según la escala de coma de Glasgow. También se valorará el trabajo respiratorio excesivo. Presentará este tipo de pacientes una taquimia con mayor de 30 respiraciones por minuto, o también puede presentar bradimia o tiraje. Fatiga de los músculos inspiratorios manifestada como asincronía tóraco-abdominal. También encontraremos hipoxemia, en donde la presión parcial de oxígeno va a estar menor de los 60 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno menor del 90% con aporte de oxígeno. La presión parcial de oxígeno en relación a la FiO2 va a ser menor de 200. Encontraremos hipercapnia progresiva, en donde la presión parcial del CO2 va a ser mayor de 50 milímetros de mercurio y una acidosis con el pH menor de 7.25. La capacidad vital se va a encontrar baja, menor de 10 milímetros sobre kilogramo de peso, y la fuerza inspiratoria disminuida con menos de 25 centímetros de agua. En cuanto a las fases del ciclo respiratorio, en el ciclo ventilatorio del respirador se pueden distinguir una serie de fases que enumeramos a continuación. Primero tenemos la insuflación o el inicio de la inspiración. La inspiración puede comenzar por parte del paciente o por el ventilador. El aparato genera una presión sobre un volumen de gas y lo va a insuflar en el pulmón, a expensas de una gradiente de presión. La presión máxima alcanzada en la vía aérea es la presión pico. En cuanto a la meseta, la meseta es el mantenimiento de la inspiración y se relaciona con la variable de control, que puede ser por presión o volumen flujo. Su valor límite es determinado por la persona que esté programando el ventilador mecánico. El gas inducido en el pulmón es mantenido en él y este se denomina la pausa inspiratoria para poder homogeneizar su distribución. En cuanto al ciclado, el ciclado es el cambio de la fase inspiratoria a la expiratoria y puede establecerse por tiempo, volumen, presión o flujo. La expiración es el vaciado pulmonar. Este es un fenómeno pasivo causado por la retracción elástica del pulmón insuflado. Los respiradores pueden mantener una presión positiva al final de la expiración denominada PIP. En la clasificación de los modos de la ventilación mecánica tenemos de dos tipos. La una que es limitados o ciclados por presión y el otro modo es limitados o ciclados por volumen. El modo ciclado por presión, va a aportar y mantiene una determinada presión durante toda la inspiración y el volumen corriente variará en función de esta presión prefijada.
En cambio, el modo que es ciclado por volumen entregará un volumen corriente determinado y lo que variará será la presión requerida para insuflarlo, en función de las características mecánicas del sistema respiratorio. En cada respiración existen unos parámetros que son variables, como habíamos mencionado, la presión, el flujo, volumen y el tiempo. Y otros que son constantes, como la distensibilidad y la resistencia. Así, en la ventilación controlada por presión, la presión es la variable independiente, la que se va a controlar mediante el ventilador. Y tanto el volumen como flujo podrá variar en función de la morfología de la onda de presión, así como la resistencia y la compliance del sistema respiratorio. Dentro de las indicaciones de la intubación endotraqueal, tenemos que ayuda a proporcionar un soporte ventilatorio, favorece la eliminación de secreciones traqueobronquiales, alivia la obstrucción de la vía aérea superior y protege la vía aérea para evitar la aspiración de contenido gástrico. Dentro de otras indicaciones, también tenemos una disminución del Glasgow menor de 8 puntos, una insuficiencia respiratoria aguda o agudizada con una frecuencia menor de 10 respiraciones por minuto o mayor de 30 respiraciones por minuto, o ante una situación de una parada cardiorrespiratoria. Dentro de la selección del ventilador tenemos ventiladores en la actualidad con múltiples características y diferentes modos ventilatorios. Dentro de la selección del ventilador debe cumplir con algunos componentes de ventilación mecánica. Aquí tenemos el panel de control. El panel de control en donde se encuentran los parámetros donde podemos modificar y colocar de acuerdo a lo que el paciente requiere. Tenemos un sistema electrónico donde debemos verificar que el sistema eléctrico esté acorde a la necesidad del ventilador de 110 a 220 milivoltios. Dentro de otro tenemos el sistema neumático, que es el conjunto de elementos que permite la mezcla del aire con el oxígeno y también realiza el control del flujo durante la inspiración y expiración para administrar los volúmenes de aire y medir las presiones. Otro tenemos que tiene que tener el sistema de suministro eléctrico, como ya habíamos dicho, que la compatibilidad del voltaje debe ser de 110 a 220 voltios, considerando así también que la corriente es alterna o continua. Otro tenemos el sistema de suministro de gases. Dentro de esto se considera el aire, el oxígeno y en algunos modelos actuales también contienen el óxido nítrico y otros gases medicinales, ¿no? Y también tenemos el circuito del paciente. Dentro de los componentes de un ventilador mecánico, aquí tenemos las partes de la parte posterior del ventilador Hamilton G5, el 1, que es la parte de aquí arriba, la parte superior del ventilador, que es la bandeja superior para la medicación, el número 2, que es el filtro del ventilador, el número 3, que es el conector de aire de alta presión, el 4, el conector de oxígeno a alta presión, el 5, la trampa de agua de gas de alta presión con filtro, el 6, la etiqueta del número de serie, el 7, los conectores de la interfaz de comunicaciones, el 8, la salida de la válvula de la seguridad del tanque, el 9, el interruptor de alimentación, el 10, el cable de alimentación con longitud de retención, el 11, la caja de fusibles, el 12,
la toma de alimentación, el 13 y la toma de tierra. Aquí tenemos el circuito del paciente que conecta al paciente con el equipo. Y todos los ventiladores mecánicos invasivos contarán con 2 ramas, como podemos ver aquí, ¿ya? La rama expiratoria y la rama inspiratoria, que están unidas por una pieza en Y. Una rama inspiratoria que sale del equipo y llegará al paciente. Y otra rama expiratoria que va del paciente hacia la máquina. La longitud y las características de estas tubuladuras estarán determinadas por los fabricantes, tanto la longitud como las trampas o colectores de exceso de agua, los sistemas de monitoreo con termómetro y el sensor de flujo. También así los sistemas de humidificación, filtros y conexión a nebulizadores. Dentro de la programación inicial del ventilador tenemos a las modalidades. La modalidad ventilatoria asistida controlada, la asistida controlada por volumen y la asistida controlada por presión. En la modalidad asistida controlada por volumen va a estar dada por el volumen y el tiempo. Van a suministrar oxígeno o gas a un volumen constante. Aquí el Tiger va a ser el nivel de sensibilidad inspiratoria del paciente es de 1 a 3 litros por minuto, mientras que en la ventilación asistida controlada a presión, aquí va a estar controlada por la presión y tiempo, es decir que va a llegar a una presión máxima establecida en el ventilador. El Tiger de sensibilidad inspiratoria provocada por el paciente es de 0.5 a 2 centímetros de agua. Dentro de los parámetros iniciales del estándar para iniciar la ventilación mecánica invasiva, como ya les habíamos dicho, tenemos la modalidad asistida controlada por volumen o por presión. Aquí dependerá la utilización de valores del Tiger dependiendo de la modalidad que utilicemos. Si es por volumen, utilizaremos el Tiger por flujo de 1 a 3 litros por minuto, mientras que si utilizamos la modalidad asistida controlada por presión, el Tiger será de 0.5 a 2 centímetros de agua. Tenemos el volumen minuto, que este es la cantidad de oxígeno que recibe nuestro pulmón, la cantidad de oxígeno que ingresa, ¿no?, durante un ciclo inspiratorio en un minuto, que el normal es de 7 a 10 litros por minuto, mientras que el volumen circundante se calcula de 4 a 10 ml por kilogramo de peso ideal. ¿Cómo se calcula el peso ideal del paciente? La talla menos 100. El resultado será el peso ideal. Por ejemplo, si tenemos una paciente de 48 kilos y su talla es de 1,45 centímetros. 1,45 centímetros menos 100 sería 45 kilogramos, que sería el peso ideal. Entonces vamos a multiplicar el peso ideal, que serían 45 kilos, por el volumen circulante, que sería por 10, serían 450 en total de volumen circundante que debe recibir el paciente. Otro valor que tenemos que prefijar en el ventilador es la presión inspiratoria. Los valores normales de estas son de 10 a 15 centímetros de agua. Otro parámetro tenemos la frecuencia respiratoria. Aquí depende mucho de los
autores, ¿no? En la bibliografía que estábamos manejando, me manifiestan que la frecuencia respiratoria puede mantenerse de 8 a 25 respiraciones por minuto, mientras que en otras manifiestan que las respiraciones normales por minuto serían de 12 a 20, dentro de los valores normales de la ventilación mecánica. Otro tenemos el flujo inspiratorio, que sería de 40 a 80 litros por minuto. El patrón de flujo constante o desacelerado. Tenemos la relación inspiración-expiración, que debe ser de 1 a 2, es decir, un segundo de inspiración y 2 segundos de expiración. El tiempo inspiratorio debe ser de 0.8 a 1 segundo. La pausa inspiratoria debe ser de 0.5 a 2 segundos. La FIO debe ser de un 100% o de 1. La PIP el valor normal de esta se debe mantener entre 5 a 8 centímetros de agua. Otros parámetros que tenemos que tener en cuenta dentro del ventilador mecánico son las alarmas del ventilador. Dentro de estas alarmas del ventilador se ha clasificado por niveles de prioridad, ¿no? Estas alarmas del ventilador permiten al personal alertar sobre la existencia de algún problema que exista tanto en el sistema del paciente ventilado. Dentro de estas alarmas tenemos al nivel 1, es en donde indica una amenaza vital para el paciente, ¿no? Esta se puede deber a un fallo en la alimentación eléctrica, una interrupción del suministro de gases medicinales, un aporte excesivo de gas al paciente, un fallo del ciclado del ventilador, que pueden amenazar la vida del paciente, ¿no? Dentro del nivel 2 tenemos amenaza vital potencial. Dentro de esto tenemos que pueden presentarse debido a fugas de circuito ventilatorio, que pueden ser corregibles, ¿no? Un mal funcionamiento del mezclador del aire-oxígeno, un autociclado, una relación de inspiración-expiración inapropiado. Dentro del nivel 3, que es un peligro potencial, tenemos que puede estar ocasionado por cambios en la mecánica pulmonar del paciente o la presencia de un autopip. Dentro de la programación de las alarmas principales de los ventiladores, tenemos que tener mucho en cuenta los valores, en especial, por ejemplo, de colocar las presiones inspiratorias máximas y mínimas que nos indiquen en el ventilador. Dentro de eso, por ejemplo, está la presión inspiratoria máxima, colocarla 10 centímetros de agua, y como presión mínima inspiratoria 5 centímetros de agua. De igual forma, tenemos que colocar las presiones máximas del PIP, que sería en este caso 5 centímetros y mínimas 2 centímetros. El volumen minuto, igual la mínima sería menos de 10 y mayores de 15 como máxima. También debemos colocar la alarma del volumen circulante, la alarma de la FIO y también una alarma de agua. Dentro de la ventilación mecánica invasiva también vamos a realizar lo que es el proceso de atención de enfermería. Especialmente se realiza para establecer y planificar cuidados de enfermería a fin de mejorar la calidad, los cuidados presentados, apoyados en evidencias científicas. Como primer diagnóstico tenemos patrón respiratorio ineficaz, cuyas intervenciones son el manejo de la ventilación mecánica. Dentro de las actividades tenemos que evaluar el funcionamiento de la ventilación mecánica. También tenemos que comprobar las alarmas,
comprobar parámetros indicados. También tenemos que comprobar temperatura, humedad, aire inspirado. También es importante que eliminar la condensación de las mangueras y también es importante el control de signos vitales, que este debe ser monitorizado frecuentemente en cada paciente. Como siguiente intervención tenemos manejo de las vías artificiales. El manejo de las vías aéreas artificiales, como actividades tenemos que verificar la fijación y la permeabilidad del tubo endotraqueal. También tenemos que administrar broncodilatadores. También es importante, como una intervención, también es el manejo del equilibrio ácido-base. Dentro del equilibrio ácido-base, lo que nosotros vamos a realizar como actividades es el control de los gases arteriales. También lo que vamos a realizar son como otra intervención, es el riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Como actividades, lo que tenemos que realizar nosotros es la prevención de úlceras por presión. También tenemos que evaluar el estado nutricional. También tenemos que evaluar el nivel de conciencia del paciente. También vamos a evaluar la función cardiovascular y la circulación. También es importante controlar en los pacientes el cuidado de la piel. Es importante cuidar en los pacientes esto para prevenir úlceras por presión y que no generen mayor escara. También es importante la prevención de úlceras por presión. Como actividades tenemos que realizar en el paciente, como es cambios de posición, hidratar la piel, actividades óptimas que beneficien para el cuidado del paciente que se encuentra en ventilación mecánica invasiva. Esto es todo de nuestra exposición. Agradecemos. Muchas gracias.